Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Hoy vamos a estar hablando sobre trabajo y psicología, ¿sí? Vamos a estar hablando sobre algunos mitos y verdades sobre el trabajo y el bienestar psicológico. ¿Cómo nos influye? Si ustedes son de esas personas que a lo mejor están pensando si su trabajo les es lo suficientemente satisfactorio, o piensan que no tienen posibilidades de realizarse en el trabajo que están y hace algún tiempo tienen algunas dudas respecto de si realmente es lo que quieren para su vida, no se pierdan este video porque vamos a estar entrando en profundidad en este tema. Mi nombre es Claudio, yo soy psicólogo y profesor y el día de hoy les doy la bienvenida a todos aquellos que ingresan a este canal. Hoy vamos a estar hablando sobre trabajo y psicología, sobre algunas mentiras y verdades, como les expliqué recién, y les voy a tratar de compartir algo de mi experiencia clínica con consultantes, con pacientes, ¿sí? A ver si les puede ser de utilidad, a lo mejor. Así que bueno, trabajo. El trabajo está claro que cumple una función importante en la vida de las personas. Como se suele decir en la psicología del trabajo, el hombre en relación a la transformación de la materia en el trabajo, cuando trabaja, transforma la materia, transforma algo, y también se transforma a él, ¿sí? ¿En qué sentido? Y, por ejemplo, un jardinero, cuanto mejor cultiva las plantas y cuida de las plantas, mejor jardinero se vuelve él también. Es decir, no solo se transforma la planta, se transforma él mismo también. Un terapeuta que atiende a sus consultantes, cuanto más trabaja con sus consultantes y ayuda a ellos, también mejor terapeuta se vuelve. Ahora, el punto de esto, está claro que el hacer cosas en la vida de una persona es importante porque uno se va transformando en eso, en esa interacción con las cosas o con los otros. Pero esto, en principio, no siempre implica la idea de trabajo formal, ¿bien? Quiero decir, a ver, no siempre implica la idea de trabajo formal, no siempre implica que necesariamente uno esta realización o esta transformación se dé en el ámbito de el trabajo y mucho menos en la relación de dependencia o en el dispositivo laboral que existe a cambio de una remuneración. Ni tampoco siempre implica necesariamente una remuneración. Claro está que una persona que, por ejemplo, arregla su jardín, ¿sí? También se transforma a sí mismo en términos psicológicos y se siente mejor con esa tarea, haciéndolo si es algo que le guste. Ahora, lo que ocurre en nuestra época actual es que se está equiparando, por un lado, el trabajo con la realización del ser. Parecería ser que el trabajo tiene que ser un lugar para la realización del ser, por el solo hecho de que pasamos muchas o pocas horas. Entonces hay una suerte de discurso social el cual se imparte sobre las personas a modo de deber ser, ¿no? Donde las personas tendrían que poder realizarse en su trabajo. Y si no les gusta es porque son unos fracasados, ¿no? Un poco es este el discurso imperante. Quizá las personas más adultas, personas de 40, 50, 60 años, les es un poco extraño esto, pero en la gente más joven, el discurso va por este lado, va por el lado de trabajo es lugar para la realización de lo que somos, ¿no? El trabajo nos tiene que gustar, el trabajo tiene que ser un lugar donde todos nuestros proyectos y expectativas podamos, digamos, instrumentarlas a través del mismo. Y la realidad es que la gran mayoría de las veces esto no sucede y siempre en algún punto, alguna expectativa no va a cumplir o cumple todas las expectativas, pero tengo un entorno de trabajo desagradable, o cumple con todas las expectativas, pero en términos de remuneración no me satisface, o no puedo hacer lo que quiero, pero me gusta el entorno de trabajo. Es decir, ningún trabajo va a cumplir al 100% con las expectativas que muchas personas tienen hoy en día y se frustran rápidamente respecto de su trabajo. La creencia de que el trabajo tiene que ser un lugar agradable, un lugar donde tenga buena remuneración, un lugar donde
donde uno pueda realizarse como uno quiere, ¿no? Donde uno pueda crecer profesionalmente. Le ponemos tantas expectativas que hacemos que el trabajo sea imposible de realizar. Es decir, vivimos en una frustración permanente respecto de nuestra labor y tarea. Sin embargo, en algunas personas que gozan de salud mental, he observado muchas veces que estas personas, sin embargo, a lo mejor no tienen el trabajo de sus sueños, pero lo ven simplemente como lo que es, un trabajo, una fuente de ingresos para sobrevivir. Ni un lugar de realización, ni un lugar donde van a ser sociales también. Ahora se habla de salario emocional. No estoy diciendo que no sea importante tener, que obviamente que si uno tiene buenas relaciones va a ir más a gusto a su trabajo. Por supuesto que esto ocurre. Y no estoy hablando de personas que a lo mejor sufren hostigamiento en su trabajo. En este video, justamente, no voy a hablar de personas que tienen hostigamiento real en su trabajo o lo que se conoce como movie. No voy a estar hablando de personas que tienen sobrecarga laboral, lo que se conoce como el síndrome del quemado, que lleva a las personas al síndrome del quemado, es decir, personas que están agotadas por la explotación laboral. No voy a estar hablando de personas que no llegan con los ingresos en su trabajo, la remuneración es extremadamente baja para la tarea que realizan. No voy a hablar de nada de eso. Esos casos son casos cuando son reales, por supuesto que requieren algún tipo de cambio o modificación a corto o largo plazo. Voy a hablar un poco de lo que nos pasa a los neuróticos, ¿no? Voy a hablar un poco de lo que yo sé de psicología y lo que les pasa a las personas, al común de los neuróticos en general, es que tienen tantas expectativas respecto del trabajo que lo vuelven imposible, ¿sí? Muchas veces las exigencias respecto de la labor hacen que el trabajo, no haya ningún trabajo que los deje conformes. Si ustedes son de esas personas que a lo mejor ya cambiaron varias veces y les da la sensación de que saben lo que no quieren, pero no saben lo que quieren, ¿sí? O cambiaron muchas veces de trabajo, pero siempre están, en algún punto no les cierra y piensan que es cuestión de seguir buscando, a lo mejor les esté pasando algo de esto. Muchas expectativas en el trabajo suele ser problemático, ¿sí? El trabajo no tiene por qué ser un lugar en el cual uno cumpla todas las cosas de su vida. Hay personas, y esto es lo que les comentaba recién, hay personas que a lo mejor en cierto, el trabajo, en cierto momento de su vida cumple una función de sustento y nada más. Entonces buscan sus posibilidades de realización por fuera de su área laboral, ¿sí? En la familia, en sus amigos, estudian por su cuenta. No quiere decir que uno resigne las cosas que les gustan, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo trabajo con la psicología, pero durante mucho tiempo trabajé de otras actividades y me encantaba leer sobre psicología, psicopatología, sobre distintos modelos psicoterapéuticos. Lo hacía ya anteriormente y me sentía realizado leyendo, iba a un café y a lo mejor dedicaba media hora, 40 minutos por día a una lectura, me encantaba la filosofía, la música, en fin, la realización no pasaba por lo laboral, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero transmitir con esto? La idea de que el trabajo tiene que ser un lugar en el cual uno tiene que cumplir todas esas expectativas que nos imponen hoy en día, nos es altamente desgastante a los seres humanos y nos deja insatisfechos constantemente. Hace un tiempo hicimos un video sobre Byung-Chul Han, que hablaba sobre la sociedad del cansancio. Y lo que me pareció interesante cuando compartí ese video, que lo voy a dejar por acá arriba en la descripción o en el buzón de comentarios, me pareció interesante la siguiente idea, cómo muchas veces los deseos de realizarse de las personas se ponen al servicio de lo laboral. Y esto no es ingenuo. Si hay algo que le conviene a la producción laboral, ¿sí? Y a los dueños de las empresas, de las instituciones y demás, es que las personas vayan a realizarse ahí, aunque después realmente, digamos, no colaboren demasiado con eso. ¿Pero por qué les conviene? Porque si es solamente una fuente de sustento, muchas personas lo ven como eso, van, cumplen, a lo mejor responsablemente y listo, termina su labor. Ahora, cuando la persona
cree que se va a realizar ahí, siempre hace un poco más. Siempre está, digamos, trabaja más por motivación, porque entra en estado de flow, por lo que quieran, siempre hace más. Y cuando hace más, no siempre eso cuenta con una devolución, una remuneración a cambio, ¿no? El famoso ahora llamado salario emocional, que no está mal, o sea, tranquilamente las personas buscan otras cosas, algunas otras cuestiones en el trabajo, pero alcanza con que a uno no le estén hostigando en el trabajo, no hace falta tener amigos en el trabajo, ¿sí? Alcanza con que a lo mejor el trabajo me dé una remuneración, no hace falta que en el trabajo me enseñen sobre todos los temas que a mí me gustaría aprender, ¿sí? Ahora, cuando muchas veces se habla de toda esta cuestión de salario emocional, etcétera, se le pone una serie de pretensiones al trabajo que prácticamente no existe, ¿sí? Es muy difícil. Creo que 3 o 4 empresas realmente lo toman en serio esto a nivel mundial. Y creo que ya sabemos a cuáles nos estamos refiriendo porque estamos utilizando muchas de esas plataformas en este momento. Pero no importa. Entonces, ¿cuál es el punto al que quiero llegar? A ver, poner la motivación o la realización de las personas en el trabajo no es una cuestión ingenua en el discurso social de hoy en día. Los discursos sociales imponen grandes cantidades de creencias irracionales, ¿sí? Esto que hablábamos en algún momento con autores como Albert Ellis, lo hemos hablado muchísimas veces. ¿De dónde surgen, no? Bueno, en el discurso social está constantemente. Entonces esto genera una sociedad donde un pequeño grupo de personas realmente ve el trabajo como una fuente de sustento, otro carga un montón de expectativas, está esperando un montón de cosas de los trabajos y vive frustrada constantemente, y por otro lado otras personas que buscan escapar directamente de sus trabajos. Entonces ahí aparece, obviamente la sociedad siempre tiene algo para ofrecernos en esos casos. ¿Cuál es? Y puede ser, por ejemplo, la libertad financiera. Bueno, sí, van a tener libertad financiera, ¿no? Entonces, otra vez hay que trabajar el doble para poder cultivar esa libertad financiera en un futuro. Vaya a saber cuándo. Entonces, ¿qué pasa? La persona tiene la fantasía de directamente, como ya resignó que su trabajo no puede estar bien, bueno, listo, va a buscar la libertad financiera. La realidad es que las personas, cuando tienen la libertad financiera, empiezan a pasar un poco esto que les decía antes, se empiezan a dar cuenta de esto que decíamos al principio, de que en realidad el trabajo también de alguna manera, los realiza a ellos, y ya no lo tienen, ¿no? El trabajo también estructura las rutinas de una persona, a qué hora me levanto, ¿no? A qué hora almuerzo, organizo mi agenda con, a lo mejor si necesito salir con mis amigos, ¿por qué tengo que organizar mi agenda? Y porque simplemente no los voy a poder coordinar si estoy trabajando, necesito orden. El trabajo nos ordena. Ahora, si yo tuviera libertad financiera, entre comillas, tal como la plantean, sería muy difícil poder organizar nuestra vida y estructurarnos también en cierta medida. No existe libertad total, el ser humano necesita una estructura. ¿Qué empieza a pasar cuando no hay estructura? La persona se empieza a desorganizar, la persona se empieza a levantar a cualquier hora, empieza a comer cualquier cosa, empieza a perder un poco la disciplina sobre su propia vida. El trabajo es necesario, ¿sí? Distinto es quizás si uno tiene cierto grado de independencia de lo económico y mantiene el trabajo dentro de los márgenes más o menos que pueden ser razonables. Eso es otra historia, no estoy en contra de esa forma de vida, por supuesto, si a la persona le sirve de esta manera. Pero en general lo que se observa es eso, o sea, la persona requiere también de la estructura que le da un empleo, ¿sí? Cumple un papel importante dentro de la vida de una persona, pero no cumple un papel necesariamente de realización. No todas las personas quieren realizar sus sueños en lo laboral, como decíamos anteriormente. Por supuesto, tenemos otros casos. Tenemos otros casos donde está bien el cambio laboral, tenemos otros casos donde está bien la reducción de la carga horaria, tenemos casos donde la persona se pregunta por su crecimiento y desarrollo profesional, está muy bien. Esos casos son distintos,
¿sí? Personas que sufren hostigamiento en su trabajo, personas que sufren realmente una carga laboral excesiva, donde no tienen una remuneración que les alcance, entonces les genera frustración por no tener las cosas básicas ni siquiera o llegar con lo justo y necesario. Personas que ven ya le dieron un plazo muy largo a su trabajo y no ven un crecimiento desde su desarrollo profesional. Bueno, esos casos sí requiere una intervención de la persona. Como siempre digo, las decisiones no se toman impulsivamente y a lo mejor en esa falencia que están viendo también está la fortaleza. ¿En qué sentido? Y sencillamente el mejor momento para buscar trabajo es cuando uno tiene trabajo, por la sencilla razón de que uno no está tan urgido y segundo, porque uno está empleado y eso obviamente a los ojos del mercado laboral se ve mucho mejor. Pero ¿cuál es la sugerencia quizás o lo que uno podría reflexionar en base a esto? Y que en esos casos sí hace falta un cambio, ¿sí? En esos casos, cuando el malestar ya no tiene que ver con creencias irracionales, cuando no tiene que ver con pretensiones, ¿no? Que a lo mejor pueden ser exageradas, cuando no tiene que ver con una cuestión de diálogo interno de la persona, ¿no? Etcétera, que realmente es constatable los elementos aversivos del entorno, del contexto, ¿sí? Bueno, en esos casos realmente requiere un cambio laboral. Pero, como les dije antes, es importante entender lo siguiente, en resumidas cuentas, a modo de resumen. Los trabajos no tienen por qué ser un lugar de realización. El empleo es un lugar que también cumple una función muy importante, que es organizarnos, es darnos una rutina, poder planificar cierta continuidad en nuestra vida, que mañana y pasado va a ocurrir o podemos planificar que medianamente va a ser similar al día de hoy, si no sería caótico. Es decir, tiene una función altamente importante en la vida de las personas. A veces nos realizamos en el trabajo también, es cierto, a veces ocurre, pero no tiene por qué ser una obligación, ¿sí? Eh, Quizás el desafío es empezar a, digamos, volver el trabajo simplemente lo que siempre fue, una fuente de sustento y nada más, ¿sí? Después, si vienen extras, mucho mejor, pero que en principio sea eso, una fuente de sustento que nos ocupe una cierta cantidad de horas y que no nos sea tan aversivo y desgastante como para perjudicarnos en nuestra salud. Con eso ya es más que suficiente. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya sido de utilidad este video. Si les gustó, me dejan un buen like. En el buzón de comentarios, coméntenme su opinión, si les parece que me faltó mencionar algo en particular, que siempre es muy grato leerlo. Nos vemos en un próximo video y saludos a todos.